Análisis Internacional en Analítica. Ramón Jimeno, ¿qué significa para Colombia el hecho de que Venezuela hubiese llamado a su embajador a consultas y de que el canciller se muestre renuente ante las pruebas de presencia de guerrilleros en territorio venezolano? Significa el retiro del embajador o la llamada a consultas por parte del gobierno de Chávez, del embajador en Colombia, significa que han tomado en serio las acusaciones que ha hecho el presidente Uribe. En serio, en el sentido de que vuelven a ser una amenaza para Venezuela, para el gobierno, es un intento de desestabilizar el esfuerzo que hace Juan Manuel Santos como presidente electo para normalizar las relaciones o para por lo menos tener un camino de entendimiento a través del diálogo y los mecanismos bilaterales que existen. Es claramente un esfuerzo del presidente Uribe por sabotear ese esfuerzo de normalizar en alguna medida las relaciones. Entonces el llamado es una respuesta, el llamado del embajador es una respuesta del gobierno Chávez al gobierno Uribe, que seguramente cambiará a partir del 7 de agosto. ¿Es una forma de Juan Manuel Santos de marcar distancia de la actual posición de Álvaro Uribe Vélez? Es una forma muy fuerte de marcar distancia de Santos frente a Uribe Vélez, que es lo que tiene molesto a Uribe, porque él en su fanatismo contra el gobierno de Chávez considera que las FARC efectivamente se refugian y sobreviven gracias al respaldo que les da hipotéticamente el gobierno de Chávez o el de Correa, cosa que no es cierta. Siempre se han refugiado allá los guerrilleros, siempre han tenido una entrada por la condición selvática y el río y los ríos que están en la frontera, y es muy fácil defenderse, camuflarse dentro de Venezuela, cerca de la frontera, al igual que en Ecuador. Entonces, el esfuerzo de dañar ese entendimiento, Uribe lo hace pensando que daña la relación de Colombia con Venezuela y hace más difícil que las FARC se refugien al llamar la atención internacional en el territorio venezolano. Teniendo en cuenta ese antecedente, ¿es posible restablecer relaciones diplomáticas una vez se posesione Juan Manuel Santos o está perdido de plano el esfuerzo? No, se van a restablecer las relaciones a menos que Uribe haga una locura en estos días, que es un ataque militar, que provoque una situación para justificar un ataque militar, cosa que puede hacer, ya lo hizo en Ecuador, lo demostró que lo podía hacer. El ejército venezolano no tiene una capacidad de respuesta en caso de un bombardeo, este tipo de campamentos. Obviamente sería una situación muy difícil para el país, pero es muy absurdo y es difícil de creer que Uribe cometa una locura a última hora antes de salir. Lo que debe ocurrir es que la presión de todos los habitantes de la frontera, que son más de 5 millones de personas, y todos los empresarios de calzado, de confecciones, los productores de distintos bienes agrícolas, desde huevos hasta leche y los de carne, pues han hecho una presión muy grande en el gobierno para normalizar las relaciones y lograr que la economía bilateral vuelva a ser lo que fue hasta el año pasado, o sea, 5.000 millones de dólares de exportaciones anuales y 1 millón de empleos directos que están en juego con las relaciones deterioradas de Venezuela. El país empresarial, el país de la pequeña y mediana empresa está deseoso de normalizar esas relaciones, y Santos, que es un hombre muy pragmático, está empeñado en restablecer las relaciones económicas y tener cierta distancia en las políticas por las diferencias que existen entre los dos gobiernos. ¿Cómo influye esta decisión en las relaciones de Colombia con Ecuador ahora que se posesiona el nuevo gobierno? Repercute en las relaciones con Ecuador porque muestra cómo el gobierno de Uribe está empeñado en traer todo tipo de pruebas hipotéticas o falsas o de montajes que en muchos casos han sido desvirtuados, y la desconfianza que tiene el gobierno Correa es la misma desconfianza que tiene el gobierno Chávez frente a Uribe. Entonces sí hay un efecto de vasos comunicantes porque los dos gobiernos de Correa y Chávez se entienden y tienen una misma posición. Lo que pasa es que la posición de Ecuador es débil frente a Colombia en el sentido de que quien pierde con el deterioro de las relaciones comerciales, quien pierde más es Ecuador y no Venezuela, y no Colombia. Entonces a Correa le interesa y está prácticamente obligado a restablecer unas relaciones económicas y diplomáticas más normales, mientras que Chávez ya ha reemplazado el mercado los bienes que le ofrecía el mercado colombiano a su país. ¿Habrá o no asistencia de los presidentes de Ecuador y Venezuela a la posesión de Juan Manuel Santos, y qué va a significar eso para las relaciones internacionales? Es muy difícil que venga Correa o que venga Chávez, precisamente porque no tienen condiciones ni siquiera de seguridad, porque parte de la seguridad la organiza el gobierno saliente de Uribe y no existe ningún tipo de confianza desde ese punto de vista por parte de Chávez ni por parte de Correa. Vendrían si fuera a partir de las 3 de la tarde del 7 de agosto, vendrían porque se sentirían más seguros, pero ellos saben que no pueden confiar en Uribe, y eso es lo que ha dicho la Cancillería a distintas fuentes. Entonces es muy difícil que venga cualquiera de los dos en ese día, por lo menos. Muchas gracias. Análisis Internacional de Ramón Jimeno en Analítica. Jimeno Severo.